Encontraste el video que te va a permitir accionar desde el primer momento con los pasos de la tesis. La idea es que mientras escuches este video puedas empezar a hacer la tesis conmigo. Soy Sol, mentora de tesis, y he acompañado a más de 100 estudiantes que han podido terminar su tesis en un promedio de 6 meses. Me encantaría replicar esta forma de enseñar a hacer un proceso de investigación para que vos también lo puedas lograr. Te quiero contar que en este video te voy a explicar cómo buscar la idea, cómo delimitar el tema de interés y cómo eso lo podemos redactar en objetivos que realmente sean viables, alcanzables y medibles. Antes de empezar la tesis tenés que definir cuál va a ser la plataforma en la que la vas a empezar a redactar. Yo te sugiero que utilices Google Drive porque te permite guardar los cambios de forma automática sin que se pierda ninguna información. Podés ir revisando todos los cambios que vas haciendo cada día. Además es una plataforma que podés compartir con una o más personas y todos pueden ver lo que se va escribiendo en el momento. Sí te sugiero que cuando termines la tesis, recién ahí lo puedas descargar el documento en Word para poder adaptarlo a normas APA. Dicho esto, ahora te sugiero que vayas a Google Drive, que te crees un nuevo documento y en una hoja en blanco empecemos a redactar la tesis. Es importante que en este momento tengas a mano el reglamento de la facultad, que te lo habrán brindado dentro de lo que es el seminario o taller de tesis. Con este reglamento lo que vamos a hacer es extraer la estructura que te solicitan para la tesis. Es decir, no vamos a ir al documento de Drive y vamos a escribir cada uno de los títulos de esta estructura. Más o menos te tendría que quedar así como te muestro en pantalla. ¿Por qué te pido que estructures primero antes de empezar a redactar o de buscar el tema? Porque es importante visualizar cuál va a ser todo el proceso de investigación que vamos a realizar, cuáles son los capítulos que nos solicitan, todos aquellos requisitos que necesitamos tener en cuenta en cuanto a contenido. Entonces, cada vez que vos busques una información, lo puedas ir agregando al capítulo que realmente corresponda sin perder estas fuentes bibliográficas. Vamos a delimitar el tema de interés. Si todavía no tenés la idea, hay diferentes fuentes donde puedes extraer ese tema de interés, ya sea de tu experiencia personal o profesional, de la carrera, del contexto. Puede ser, por ejemplo, de un trabajo práctico que hayas realizado durante la carrera y que te gustaría profundizarlo, de lo que está pasando en el mundo, que lo puedas llegar a investigar desde tu campo disciplinar. Siempre que uno encuentra un tema de interés suele ser por lo general bastante amplio, entonces es importante poder delimitarlo, achicarlo, especificarlo. Cuando selecciones el tema de interés, puedas responder a estas 4 preguntas que son claves para poder delimitarlo y que te va a acercar un poco más hacia eso que querés lograr. ¿Qué vas a estudiar? ¿A quién o a qué vas a estudiar? ¿En dónde lo vas a estudiar y en qué periodos de tiempo se va a analizar ese fenómeno de estudio? Estas respuestas te van a permitir a vos tener una partecita de lo que son los objetivos que te voy a explicar en un ratito, así que es muy importante que te vayas a Google Drive, que te escribas estas preguntas y que las puedas responder. Esta etapa no priorices perfeccionismo ni busques seguridad en esas respuestas porque ten en cuenta que es tus primeros pasos, entonces vas a estar inseguro o insegura, que lo vas a ir puliendo con el tiempo. Así que tranqui, en este primer video vamos a intentar buscar esa idea y poder definirla, delimitarla para que realmente pueda llevarse a cabo. A partir de esa idea general vamos a enlistar aspectos que yo quiero estudiar, en este caso de las apuestas online deportivas. Enlistamos entre 5 a 10 aspectos que nos gustaría investigar, como por ejemplo las plataformas donde realizan las apuestas, los factores internos, las normativas vigentes, aquellos patrones de consumo, la frecuencia de consumo y todos aquellos aspectos que yo quiero investigar. Primero lo voy enlistando como para tener ese panorama un poco más amplio de todas las dimensiones que yo quiero abarcar de ese tema de interés. Es muy importante que estés con tu documento abierto para poder ir enlistando cada uno de estos aspectos que te van a servir para redactar los objetivos de una forma más eficiente o más rápida. Como mentora, lo que te sugiero es que al elegir el tema no sea un tema muy actualizado porque no vas a encontrar investigaciones, no vas a encontrar autores que hablen sobre los conceptos y quizás son temas muy recientes. No sea un tema de moda, que sea un tema que te gustaría investigarlo 6 meses como mínimo. Te puede llegar a servir en tu desarrollo profesional porque cuando termines la carrera quizás quisieras estudiar alguna especialización, entonces estaría bueno que lo puedas utilizar a la tesis como una herramienta para desarrollo profesional, entonces el tema puede estar dirigido hacia eso. Y por último, que el tema no sea tan desconocido. Porque un tema que no se conoce debemos investigar cuáles son los conceptos básicos. Entonces vamos a perder un poquito más de tiempo entendiendo el tema, entendiendo la problemática.
Entonces te sugiero buscar un tema que esté dentro de tu círculo, en tu entorno, si estás trabajando algo que puedas investigar desde tu campo disciplinar. Con esas 4 preguntas claves que te hice, si no las pudiste todavía responder es porque tu tema todavía no está listo para pasar al siguiente nivel. Entonces, una vez que respondimos esas preguntas, que enlistamos todos los aspectos, ahí pasamos a un siguiente nivel que es la redacción de los objetivos, que es uno de los pasos más importantes en la tesis, o por lo menos los primeros pasos, porque es lo que te va a delimitar toda tu investigación. Cuento de forma muy rápida qué son los objetivos o cuáles son la función de los objetivos dentro de la tesis. Tenemos un objetivo general, que va a ser el nivel máximo de conocimiento que llegues con tu estudio. Y después planteamos los objetivos específicos, que son aquellos objetivos que te van a acercar a responder a ese objetivo general. Es como un desglose de ese objetivo general, pero ten en cuenta que la cantidad de objetivos específicos es lo que a vos te va a determinar el tiempo de investigación. Cuanto más objetivos, más tiempo te va a llevar. Para redactar los objetivos, cada uno tiene su propia estructura, hay muchas facultades que te exigen una en especial, pero si durante el seminario no te enseñaron una forma de redactar los objetivos, te voy a dejar acá una fórmula que es la que te va a permitir a vos redactarlos de una forma más sencilla y con todos los componentes que debe tener. Vamos a desarrollar la fórmula para que la puedas realmente aplicar a tu documento. Tenemos en un primer lugar lo que es el verbo, que el verbo siempre debe estar en infinitivo. Este verbo te va a anticipar lo que es la metodología de investigación, así que para este momento vas a tener que pensar si querés investigar ese tema de un lado más cualitativo o desde un enfoque más cuantitativo. El objeto de estudio, que si tu investigación es cuantitativa va a ser la variable de estudio y si tu investigación es cualitativa va a ser la categoría de análisis. Aparte tenemos el sujeto de investigación, es decir, a quién vamos a investigar o a qué vamos a investigar ese fenómeno de estudio. Y por otra parte tenemos el contexto, que era como te había comentado, dónde y cuándo vamos a investigar. Eso ya lo respondiste en las preguntas claves que te dejé al principio. Ahora bien, para redactar el objetivo general, teniendo en cuenta esta estructura, tenemos que enfocarnos en lo que es el objeto de estudio, que es lo que realmente va a cambiar. Porque el sujeto y el contexto van a ser igual para todos los objetivos. Pues el verbo lo vamos a ir definiendo cuando tengamos más claridad sobre la metodología que vayamos a utilizar. Es importante que tengas muy en cuenta que los objetivos específicos te delimitan el tema. Por lo tanto, no se va a investigar más allá de lo que digan los objetivos específicos. Cada uno debe ser una acción de conocimiento, es decir, algo que yo voy a tener que indagar, que me acerque a ese objetivo general. Para redactar estos objetivos específicos vas a tener en cuenta esa lista que te había dicho que realices al principio sobre aquellos aspectos que te gustaría investigar de ese tema. En base a esa lista tenés que seleccionar 3 aspectos que consideras que son fundamentales para responder a ese objetivo general que te van a permitir acercarte. Ten en cuenta que estos objetivos específicos tengan como profundidad en el conocimiento, que no sean genéricos, pero sí que tengan profundidad, que pueda ser algo donde puedas realizar muchas preguntas sobre esa categoría de análisis. Ahora bien, ya tenemos más o menos redactados los objetivos, vamos a perfeccionarlo. ¿Qué quiere decir? Como te había comentado hace un momento, hay que ver qué verbos utilizar en cada uno de esos objetivos. Los verbos te anticipan la metodología a utilizar, por lo tanto tenés verbos para investigaciones cuantitativas y verbo para investigaciones cualitativas. Te voy a dejar algunos en pantalla para que te guíes. Como mentora te voy a exponer algunos de los errores más comunes de los tesistas cuando he tenido que hacer los diagnósticos al comenzar las mentorías. Confundir los objetivos con tareas metodológicas es el primer error en el ranking número 1 porque lo redactan de tal forma que no te permite analizarlo en un futuro. Por ejemplo, revisión bibliográfica de las apuestas online deportivas. No, eso es una tarea que vos vas a realizar durante toda tu investigación. Por lo tanto, no puede ser un objetivo esa tarea metodológica. Es decir, todas aquellas tareas que realices durante el proceso de investigación no pueden ser objetivos. Los objetivos son conocimiento. Plantearse objetivos inalcanzables. ¿A qué hago referencia con esto? Que a veces los objetivos pueden ser alcanzables, pero el sujeto al que queremos acceder a esa investigación es inalcanzable. Como por ejemplo si nuestros sujetos son empresas de unicornio y no tenemos acceso a aquellos dueños de esas empresas. Hay que tener en cuenta el sujeto que vamos a utilizar para ese fenómeno de estudio. Usar verbos vacíos o muy genéricos. Por ejemplo, investigar, estudiar, conocer. Son verbos que no se deben utilizar en los objetivos
porque no tiene ningún peso o ninguna profundidad en esa acción, porque se supone que lo vas a hacer, lo vas a estudiar y lo vas a investigar porque es un proceso de investigación. Entonces te recomiendo utilizar verbos que tengan un accionar un poco más profundo en el conocimiento. Por último, que ya te lo mencioné bastante, no pensar en el verbo como un anticipo de la metodología que voy a utilizar. Sé que elegir la idea genera una sensación de incertidumbre total porque es algo nuevo, es algo que sabemos que lo vamos a realizar por mucho tiempo y nos da ese miedito de no sé si me va a gustar después. Si ahora te está movilizando, si ahora te está interpelando, hacelo y empezá con esa idea. Después quizás en el camino podés ir retocando esa idea a aspectos que quizás te gusten un poco más, quizás se puede cambiar algún objetivo mientras estás avanzando en lo que es el estado del arte o en el marco teórico. Hasta ese momento podés cambiar los objetivos. Una vez que recolectes los datos, ya no podés cambiarlo porque se supone que la recolección de datos la hiciste pensando en tus objetivos. Me despido de este video, espero que hayas podido accionar con la tesis, que te lo intenté explicar de la forma más clara, sin tecnicismo, para que realmente puedas entenderlo y aplicarlo. Pero ten en cuenta que no es una falta de capacidad cuando uno quiere empezar a hacer la tesis, sino es una falta de claridad sobre el proceso de investigación, porque no te lo explican de forma correcta, porque no tenés el acompañamiento que necesitas para hacer algo por primera vez. Así que quiero empatizar con estas sensaciones que estás teniendo en este momento y ayudarte en cada una de las dudas que tengas. Te voy a estar leyendo en comentarios. No te olvides de suscribirte, que en el capítulo número 2 vamos a estar hablando sobre marco teórico y estado del arte.